Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a tu Instituto Bíblico Virtual Biblia Estudio TV. Este canal, jóvenes, tiene 3 objetivos. El primer objetivo es aprender a escudriñar las Escrituras, porque Cristo fue bien enfático cuando les dijo a sus discípulos que escudriñaran las Escrituras, porque en ellas podrían encontrar la vida eterna, además de que ellas son las que dan testimonio de Cristo. Número 2. Interpretar la Escritura correctamente basada en el texto recibido, dirigido por el Espíritu Santo, quien es el inspirador del texto. 3. Que tanto usted como yo crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Porque mientras más conocemos a Cristo por medio de su palabra, más crecemos o más crece nuestra relación íntima con el Padre. Estos son nuestros 3 objetivos principales. Y sobre todo, esto es traer contenido bíblico, sano, santo, conforme a como el Espíritu lo inspiró. Lamento de verdad cualquier inconveniente surgido por las revelaciones de la palabra de Dios. Mi responsabilidad como maestro es enseñar correctamente la Escritura, sin quitarle, sin añadirle, partiendo siempre como base el texto recibido. Las enseñanzas de Cristo eran fuertes y no le gustaba a todo el mundo. Y en esta época sucede lo mismo. Nadie quiere escuchar la verdad de Cristo porque choca con su verdad. Pedro le dijo: la gente se te está yendo. Jesús le contesta: ¿y tú? ¿Te quieres ir también? Pero Pedro respondió muy sabiamente: esta verdad no se encuentra en todas partes. Querido hermano, esto es para valientes. Las enseñanzas de Cristo eran totalmente diferentes a las de los fariseos y a de los saduceos. Y por esta razón causó división en el pueblo. Y los fariseos querían matarlo por enseñar la verdad. Y lamentablemente en este tiempo pasa lo mismo con las iglesias. El Señor me envía a corregir algunas enseñanzas que son esenciales, tenerlas claras para preparar a su iglesia para su segunda venida. Y al igual que a nuestro Señor, algunos la rechazan. Bueno, sin embargo, viene otro, le hace cuentos, le habla 2 palabras en lengua, yaba yabadú, y zicamanda, y danzan en el espíritu, y la iglesia está contenta. Y no quiero decir con esto que esas cosas no sean de Dios. Dios es todopoderoso y se manifiesta como Él quiere hacerlo. Bueno, sin embargo, sus acciones apelan a nuestras emociones, jóvenes, porque la iglesia vive en los últimos tiempos como en los días de Noé. La iglesia está muy influenciada por el sistema del mundo, por los entretenimientos que ofrece el mundo, dominadas por sus emociones. Aclaro, no me estoy refiriendo a todas las iglesias. Dios siempre tiene un remanente fiel que no doblan sus rodillas ante Baal. Pero la iglesia de Jesucristo, en el sentido general, está muy influenciada por el sistema del mundo. Esto es bien importante, jóvenes. Y esto lo podemos ver en el mensaje que Cristo le da a la última de las 7 iglesias. Le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y este mensaje es para la iglesia, no es para el mundo, jóvenes, para la iglesia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo, por invertir este tiempo para aprender a conocer a Cristo por medio de su hermosa palabra. Estamos viviendo en el último periodo de la historia. La gente vive en confusión y en angustia por causa de la incertidumbre, de la inseguridad, de las actitudes también de nuestros gobiernos,
de las finanzas, de las guerras, de los virus, de las imposiciones. En fin, el mundo está desesperado porque no sabe lo que le depara el futuro. Ahora bien, ¿esto es una realidad? Por supuesto que es una realidad. No estoy negando la realidad, pero la iglesia de Jesucristo no vive conforme a esa realidad. Vivimos conforme a la verdad de Jesucristo. Esa es nuestra realidad. Lo demás es monte y culebra, para que lo sepan. Bueno, bienvenidos a Apocalipsis actualizado, las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy escudriñamos la iglesia de Sardis. Pero no puedo continuar sin antes saludar a todos esos hermanos lindos de Venezuela, México, Ecuador, Honduras, Guatemala, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Un aplauso. Gracias de todo corazón por su apoyo. Ustedes son la razón de mis esfuerzos para preparar todos estos estudios edificantes para mí, en primer lugar, y para todos ustedes, nuestra audiencia. La iglesia de Sardis. Vamos a poner los puntos para desarrollar. Sardis tenía nombre de vida. Sardis murió espiritualmente. La iglesia anglicana estancada. La iglesia luterana estancada. La iglesia calvinista estancada. Los hijos fieles de Sardis y las promesas para el vencedor. Vamos a tratar de desarrollar estos puntos en el mismo orden. 3 cosas que quiero aclarar antes de empezar. Y me disculpan. Mi propósito con estos estudios es el de edificar a la iglesia de Jesucristo primero. Mi propósito no es el de menoscabar nuestra doctrina, sino más bien traerla a la perspectiva divina. Tampoco quiero ofender a mis hermanos católicos ni a mis hermanos de otras denominaciones, sino más bien alertarlos para que por medio de las Escrituras sean redarguidos y el Espíritu Santo pueda convencerlos y revelarles que su seguridad eterna, el reino eterno, está en Jesucristo y no en el Papa. Y tercera, y que nuestras iglesias evangélicas se preparen para el encuentro con Jesucristo. Porque hoy en las iglesias se predican para preparar a la iglesia o a la congregación para la muerte. Y eso es bueno. Sin embargo, se han olvidado de algo esencial, del remanente que va a enfrentar el arrebatamiento, jóvenes. Eso no lo podemos descuidar. Son 2 preparaciones diferentes y tenemos que prepararla a la iglesia para la muerte, pero también para el arrebatamiento. Estos son mis principales propósitos. Yo sé que la verdad de Cristo incomoda a muchas personas, pero es mi responsabilidad hablar la verdad de Cristo, les guste o no a las personas. Lamento cualquier inconveniente que este estudio le pueda causar. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo, y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de hoy. Buen Dios y Padre Celestial, en esta noche estamos delante de tu presencia, Señor, buscando tu guianza, buscando tu dirección, Dios amado, que vamos a estudiar tu palabra, rogándote, mi Dios, que tu Espíritu Santo en esta noche se manifieste y nos guíe, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nos dé la sabiduría, nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos para que podamos entender este estudio de hoy, esta palabra hermosa tuya. Dale también a toda la audiencia la sabiduría para que ellos puedan recibir en el corazón lo que tú, mi Dios, le quiere transmitir por medio de este estudio de tu hermosa palabra. Al abrir tu palabra, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos llene de capacidades, nos llene de entendimiento y de sabiduría, Señor. Es para la gloria y para la honra tuya. Bueno, vamos a empezar leyendo el texto que vamos a estudiar hoy. Busquen Apocalipsis 3 del 1 al 6. Vamos a leerlo completo y, como siempre, iremos desmantelando los textos y compartiendo historias relacionadas a esta época de la iglesia.
Recordemos que la iglesia de Sardis hoy día es historia y por tanto tenemos que hablar de ella considerando la historia de esa época de la iglesia, de esta iglesia. Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos ahora al desarrollo del estudio. Les pedimos, como siempre, que se desconecten del mundo. Pongamos nuestras emociones prejuiciadas en una esquinita y preparemos nuestro espíritu para escuchar lo que Dios tiene para usted y para mí por medio de este bello estudio. Jesucristo se presenta a la iglesia de Sardis como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Podemos ver que de esta manera Jesús destaca sobre todo su coordinación con el ministerio del Espíritu Santo, su fiel colaborador durante su ministerio sumo sacerdotal con las 7 iglesias, es decir, los ministros de las 7 iglesias. Recordemos que las 7 estrellas simbolizan a los 7 ministros de las iglesias o los 7 líderes. Vamos a hablar un poquito acerca de Sardis, la 5ª iglesia del Apocalipsis. Sardis se encontraba a 60 kilómetros al sur de Tiatira. Era una ciudad en 2 niveles. Originalmente se encontraba sobre una meseta, pero luego se extendió a las pendientes y hacia los valles inferiores. La topografía de esta iglesia profética simboliza su decadencia, que sirve de ejemplo para representar su pasado glorioso y su presente desdichado. En la antigüedad, Sardis era una de las ciudades más prestigiosas del mundo, jóvenes, pero en el año 546 cayó en manos de Ciro el Persa, quien tomó la ciudad sin mayores esfuerzos porque sus puertas estaban abiertas y sin vigilancia. Es decir, los moradores de Sardis estaban distraídos con sus riquezas y su bienestar. Más tarde, Sardis se convirtió en un monumento polvoriento de su glorioso pasado. Esta ciudad tuvo que pagar un penoso precio por su falta de vigilancia y experimentó realmente una historia trágica de decadencia. Y es importante que entendamos lo que digo, porque Dios escoge a las 7 iglesias como símbolos de todas las iglesias hasta su venida, ¿verdad? Aunque sabemos que estas iglesias existían en la realidad, no son a ellas a quien Dios dirige su mensaje. Estas 7 iglesias Dios las escoge por el significado que tiene cada nombre para traernos un mensaje y relacionar el nombre con cada etapa de las iglesias. Una forma muy particular que encontramos en las escrituras de parte de Dios. Y es por esto, jóvenes, que vemos que todo el mensaje apela a que esta iglesia regrese a su pasado de verdadera fe. Ahora bien, Jesús le implora, le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Antes de continuar, quiero
que recordemos las épocas de las iglesias cristianas que ya hemos analizado en los anteriores temas. Vamos a ver a Éfeso, que es del 31 al 100 a.C., la era de la iglesia apostólica pura. También tenemos Esmirna, que es del año 100 al 313, era la iglesia pura bajo persecución. Tenemos también a Pérgamo, del 313 al 538, era la iglesia popular que se unió con el Imperio Romano cometiendo fornicación apocalíptica al unirse con al unir la religión con el Estado, la política, y comenzó a absorber el paganismo mezclándolo con el cristianismo, jóvenes. Tenemos a Tiatira, del 538 al 798, era principalmente la iglesia apóstata del Vaticano, que nació simbólicamente como hijo de la fornicación apocalíptica cometida durante la época de Pérgamo, y que recibió el tiempo profético de 1260 días o 1260 años para arrepentirse. Pero tal como la reina Jezabel de la antigüedad, que no se arrepintió a pesar de los 1260 días sin lluvia que recibió junto a su esposo Acab, tampoco Tiatira se arrepintió. Como vimos, esta iglesia tuvo dos fases. La primera fase abarcó del 538 al 1517 después de Cristo. Y su segunda fase de la Reforma Protestante, que era algo mejor, abarcó del 1517 al 1798 después de Cristo. Pero aún así sus hijos de la segunda fase fueron heridos de muerte porque siguieron el ejemplo de su madre al cometer la misma fornicación apocalíptica, convirtiéndose en sus hijas rameras. Y esta es la iglesia que analizamos hoy, Sardis, que es del 1517 a 1798, que representa la iglesia de la Reforma, siendo la segunda fase de Tiatira, aquella iglesia de la cual Cristo dijo: a sus hijos heriré de muerte. Bueno, y que ahora es descrita con palabras similares. Tienes nombre de que vives y está muerto. Podemos ver también que en la descripción de la iglesia de Sardis, Jesús presenta dos fases. Su primera fase experimentó al inicio del movimiento de la Reforma Protestante, en la cual el cristianismo volvió a sus fuentes. En esa fase inicial reinaba la búsqueda de la verdad y el mensaje original de la Biblia fue redescubierto. De esta manera, Sardis estaba simbólicamente en una posición elevada. Ese era el momento del resplandor inicial en el cual las personas obtuvieron acceso directo a los documentos bíblicos, al suprimir las barreras del sacerdote y de la tradición. También en esta época se realizaron las traducciones de la palabra de Dios en diferentes idiomas contemporáneos, como el alemán, como en inglés también. Para los protestantes jóvenes, el estudio de las Sagradas Escrituras pudo darse directamente en sus idiomas, sin el impedimento del latín romano. Desafortunadamente, el catolicismo siguió prohibiendo a sus seguidores la tenencia, ¿verdad?, y traducción de la Biblia, manteniendo sus liturgias en latín hasta el Segundo Concilio del Vaticano en el 1960. Recordemos que esta escritura era para que los feligreses no pudieran entender las escrituras. Solamente los líderes supuestamente las entendían, y con esto pues el pueblo aceptaba y recibía las enseñanzas como correctas, no sabiendo ellos el engaño encerrado. Vamos a entrar en el primer punto a discutir hoy. Sardis tenía nombre de vida. Jesús dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Apocalipsis 3:1. Lo primero que Jesús resalta de esta iglesia es su buena condición inicial, ¿verdad? Pues tenía fama de nombre, de que estaba viva. La reforma luterana era un nuevo punto de partida para la cristiandad. Como nunca, millones de personas se gozaron por un tiempo de un concepto bastante claro de un Dios lleno de gracia. El salvo
es justo por la fe, su nueva convicción a nivel generalizada. Además, el concepto de la sola escritura fue su lema y la identificación del papado del Vaticano como el sistema del anticristo. Unía a todos los protestantes, para que lo sepan. Podemos también ver que durante este periodo inicial la educación mejoró mucho. Los reformadores querían que todos sepan leer y escribir y de esta manera comprender por sí mismos la palabra de Dios. Los padres de familia hicieron del culto familiar dentro de su hogar una norma. En esta época inicial utilizaron grandes sumas de dinero para ayudar a los pobres, también dineros que antes se utilizaban para pagar a las interminables misas para los muertos. Ahora bien, ¿qué pasó con todo esto? Sucede que ocurrió algo parecido a lo que sucedió con la primera época, con la iglesia de la primera época, la apostólica, la de Éfeso, que comenzó muy bien, pero se alejó del primer amor y empezó entonces a empeorar drásticamente en su condición espiritual. Y como consecuencia, jóvenes, Sardis empezó a morir espiritualmente. Y esto es lo que pasa cuando empezamos en el Evangelio. Comenzamos muy bien a trabajar en la obra, a meternos con Dios, a ayudar al necesitado. Y toda la vida cristiana, pero muchos cometen el error de empezar a sentirse autosuficientes. Y cuando nos creemos autosuficientes, nos vamos despegando de la fuente. Sardis murió espiritualmente. Jesús dijo respecto a la segunda fase de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Después de este gran reavivamiento espiritual, entonces vino la trágica muerte espiritual, acompañada por la decadencia y la apostasía. Si nos desconectamos de la fuente, jóvenes, no hay energía. La condición de Sardis se estancó en su autosuficiencia. Recuerde la topografía de la ciudad de Sardis. Vemos que en su segunda fase experimentó la decadencia y cuando ya no estaba en la altura, sino en las pendientes o declives, en los valles de abajo, de los inferiores, ¿verdad? Ahora bien, Dios envió esta iglesia una serie de advertencias de volver atrás, tal como lo había hecho con la iglesia de Éfeso, tal como lo vemos en los profetas de Israel. Dios le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Alabado sea nuestro Dios. ¿Qué pasó con las principales iglesias de la Reforma Protestante? Que se olvidaron de la fuente de la verdad y cayeron en la misma clase de errores que habían criticado de la iglesia madre. Su error fundamental fue cometer la misma fornicación apocalíptica que la iglesia católica había cometido antes de ella. Y usted se preguntará: ¿cómo así? Lo hicieron al unir sus iglesias protestantes con los estados políticos. La unión de la iglesia y del mundo y el sistema. La iglesia luterana llegó a ser la iglesia estatal en varios países de Europa del norte, ¿verdad? Como Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Letonia. En otra parte, la iglesia calvinista llegó a ser iglesia estatal en Suiza y la iglesia anglicana llegó a ser iglesia estatal en Inglaterra. Y esto que voy a decir, jóvenes, es importante que lo entendamos. Es importante saber que ninguna mujer nace ramera. Una prostituta no se hace ramera, sino se convierte
en una al ser infiel a su marido y tener relaciones prohibidas. Tal como la iglesia madre inicialmente no era una ramera, pero se convirtió en una al cometer la fornicación apocalíptica, uniéndose al Estado. Así también las iglesias hijas que salieron de ella no eran inicialmente rameras, pero se convirtieron luego en unas al cometer la misma infidelidad hacia Dios, uniéndose con los poderes temporales, fornicando con los reyes de la tierra. ¿Cuál usted cree que era el problema de Dios con Israel? ¿No se recuerda? Esto no es nuevo, jóvenes. El pueblo de Israel también se convirtió en una ramera. Léase el capítulo 23 de Ezequiel, completito. ¿Qué pasó entonces con las iglesias? Que de esta manera las grandes iglesias protestantes del inicio de la Reforma llegaron a ser poderosas instituciones, siguiendo el ejemplo católico del Vaticano. ¿Cuál fue el fruto de esa unión? Intolerancia y persecución contra los católicos. Ahora vemos los papeles inversos acá. Calvino puso al erudito Miguel de Servet en la hoguera, cometiendo de esta manera el mismo tipo de crimen que la Iglesia Católica Romana. También Lutero se llenó de odio contra los católicos y los judíos y quería exterminar los que no seguían su propio ejemplo. No toda la historia es linda, jóvenes, no toda. Ahora bien, continuamos con el próximo tema, pero antes quiero que veamos el diagrama de la iglesia de Sardis. Sardis es la quinta de las 7 iglesias del Apocalipsis. Este periodo fue de gran tribulación para la iglesia. Empieza en el 1517 cuando Lutero clava las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y termina en el 1798. Recordemos que durante el periodo de esta iglesia es que la Inquisición católica se activa contra todo lo que no compartían la doctrina católica. Ahora bien, cuando vamos a la luz de las Escrituras y de la Reforma, este periodo debería de haber sido progresiva, no como se estanca. Pero vemos que por diferentes razones la iglesia reformada se estancó y se volvió fría y formal. La iglesia anglicana se estancó. La iglesia de Inglaterra, también conocida como la iglesia anglicana, también perdió su fervor original y se estancó en su credo llamado los 39 artículos. Eso fue en el 1563, los cuales no vamos a mencionar aquí porque no son relevantes para nosotros. Y hasta el día de hoy, jóvenes, la iglesia de Inglaterra todavía exige a sus ministros que reconozcan públicamente su fe hacia estos artículos. No solamente la iglesia anglicana, sino que también la iglesia luterana se estancó. Antes de empezar, tengo una nota muy interesante del historiador luterano Lars Qualben, que dice: el evangelio fue tratado como doctrina en lugar de considerarlo el poder de Dios para salvación, y se presentó el cristianismo como la religión del pensamiento correcto, sin el correspondiente énfasis en la rectitud del corazón. En el 1580 fue firmado el libro de la Concordia por representantes de 86 pequeñas iglesias estatales luteranas y alrededor de como de 8,000 pastores y miembros luteranos. Los seguidores de Lutero tuvieron entonces su credo dogmático definitivo, tal como la Iglesia Católica tenía el suyo gracias al Concilio de Trento. Esta nota fue extraída del libro de Apocalipsis, sus revelaciones, de Merlin Maxwell. Ahora bien, ¿cómo la iglesia calvinista se estancó? Bien, de acuerdo con la historia, los seguidores de Calvino se mantuvieron durante más tiempo sin estancarse en un credo. Recién en el 1618 elaboraron los 5 puntos del calvinismo durante el concilio de Dort en Holanda,
Y esto fue para, ¿verdad?, contrarrestar los puntos arminianos. Y las iglesias calvinistas fueron conocidas como las iglesias reformadas. En el centro de Europa, los presbiterianos, en Inglaterra, en Gran Bretaña, los hugonotes, en Francia. Podemos ver que la teología reformada dio origen a una familia grande de iglesias e influenció profundamente a muchas otras denominaciones e iglesias, especialmente, ¿verdad?, la iglesia bautista, los congregacionalistas y los puritanos de Inglaterra. ¿Qué sucedió entonces? Que el dinamismo del cambio se estancó, los dogmas se solidificaron y surgieron nuevas tradiciones y credos. La doctrina correcta llegó a ser más importante que la relación personal con Dios. Y no quiero decir que la doctrina correcta no es importante. Es muy importante, pero debemos de tener un balance entre, ¿verdad?, entre las creencias correctas dentro de nosotros y nuestra relación con Dios. Ambas van tomadas de la mano. Así que el protestantismo hizo una heroica contribución inicial, pero la Europa protestante llegó a ser muy diferente de lo que los reformadores originalmente se imaginaron. Algunos de sus intelectuales se volvieron racionalistas y llegaron a negar la resurrección e incluso hasta la segunda venida de Cristo. De esta manera introdujeron un periodo oscuro conocido paradójicamente como Ilustración, que fue un movimiento que apareció especialmente en Alemania durante el siglo XVIII. Karl Barth lo caracterizó como un sistema fundado sobre la fe en la omnipotencia de la capacidad humana. Afirmado sobre lo confiable de la razón, rechazó tanto la revelación sobrenatural como la pecaminosidad humana. Pero qué pena que no se acordaron, según el llamado insistente de Jesús, cuando imploró: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aleluya. Cristo procuró despertar a su iglesia en su condición miserable, jóvenes. Pero a pesar de los ruegos de ser vigilante, de afirmar las otras cosas, de acordarse de guardarlo, de lo que recibió y de arrepentirse, la iglesia no siguió en la luz progresiva de la reforma, sino que se escondió en sus riquezas y en sus comodidades temporales, tal como las del los antiguos pobladores de Sardi habían hecho, ¿verdad? La historia se repitió una vez más. La iglesia dejó de velar y los guardias se durmieron. Se quedaron fritos. De esta manera, la iglesia se volvió nominal y se llenó de orgullo, de popularidad, mientras su espiritualidad fue destruida. Fue así como la línea entre la iglesia y el mundo se fue como borrando. El protestantismo de la Reforma se libró parcialmente de los errores y de las tradiciones de Roma papal, volviendo más a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios. De esta manera, volvieron a muchos principios bíblicos, rechazando, por ejemplo, el bautismo infantil, el celibato, la prohibición de la lectura, tenencia y traducción de la Biblia, la salvación por obra, la compra del perdón por dinero, la infalibilidad del Papa, la mediación de santos muertos, la veneración de la Virgen María, la adoración de imágenes, la transubstantiación de la hostia, Dios mío esa palabra, la confesión a otros seres humanos, el latín como idioma religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente se quedaron con algunos errores fundamentales, como por ejemplo la doctrina de la inmortalidad del alma, que es la base del espiritismo, jóvenes. El pagano día del sol camuflado como día de descanso cristiano.
cuando Dios mismo dijo que el sábado era la señal entre Él y su pueblo. Fue durante el periodo de la iglesia de Pérgamo que Constantino inició el cambio del sábado a domingo como día de reposo y adoración. Y ojo con esto, que esto es bien importante. Recordemos que Daniel 7:25 nos dice que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ojo con esto también, hermano. Algunas mantenían el alcohol en la Santa Cena, en la misa. Los 10 mandamientos cambiados del catecismo. Aquí volvemos a Daniel 7:25, la unificación de la iglesia, la religión y el Estado. La fornicación apocalíptica, ¿verdad? Como con su consecuencia, persecución y todo lo mismo que pasó. Y además retrocedieron en algunos puntos como la aceptación de la interpretación profética jesuita del libro de Apocalipsis como futurismo y del preterismo de la contrarreforma jesuita, dejando de esta manera de identificar al Vaticano como el sistema del anticristo. Como ya hemos mencionado, los primeros protestantes identificaron al papado como el anticristo. Y es por esta razón que la iglesia está tan confundida en estos últimos días. No sabe ni siquiera dónde estamos parados. Fue así como los protestantes dejaron de protestar, jóvenes. Tal como Roma convirtieron sus dogmas, algunas de ellas contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios, en tradiciones. Continuamos con nuestro próximo tema, los fieles de Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tal como en todas las demás épocas de la iglesia cristiana anteriores, ¿verdad?, a Sardis, esta también tenía unas pocas personas fieles a los principios de Dios. El remanente fiel, aquellos que no han doblado rodillas a Baal. Cristo dice acerca de ellos que no han manchado sus vestiduras. Así que aún en esta época difícil de la iglesia había una minoría que se mantuvo fiel a Dios y apartada de la corrupción y del estancamiento espiritual. Es importante mencionar, jóvenes, que a lo largo de la historia de este mundo, Dios siempre tuvo un remanente fiel. Siempre, 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 siempre. Recuerde, por ejemplo, a Set, los constructores del templo en la época de Esdras, y Nehemías, ¿verdad? También. Abraham, Isaac, Jacob, José, los discípulos, Elías, Daniel, entre otros, muchos. Los 3 amigos también de Daniel. Voy a compartir con ustedes a unos ejemplos de los hijos fieles durante esta época de la historia de Sardis. Y voy a citar el libro de Apocalipsis, sus revelaciones, del autor Mervyn Maxwell. Y vamos a empezar con los luteranos, que tuvieron una buena cantidad de ellos. Tenemos a Paul Gerbard, 1607 a 1676, escribió una serie de himnos profundamente espirituales que aún se cantan en muchas iglesias, incluso el famoso Rostro Divino. Jorge Federico Händel compuso el Mesías. Johann Sebastian Bach enriqueció con su música la adoración de todo el mundo occidental. Johannes Bengel escribió un notable comentario acerca del Nuevo Testamento. No queremos pasar por alto a George Fox, el amante fundador de la iglesia de los cuáqueros, ni a John Bunyan, el bautista que inspirado a multitud de cristianos con su obra El Peregrino y también con su gracia abundante. O también a Dorothy Tasker, que falleció, ¿verdad?, alrededor de 1640, que pasó 16 años en prisión porque amaba el sábado, el día de reposo de nuestro Señor Jesucristo. Philip Jacob Spencer hizo una gran contribución a la causa cristiana. Consiguió
que algunos cristianos se reunieran en pequeños grupos para celebrar reuniones devocionales de estudio de las Escrituras y oración. Su pietismo, sus efectos profundos en esta gran parte de la gracia, la influencia del Spencer, ¿verdad? Donde Nicolaus Zinkerberg patrocinó a un grupo de hermanos moravos que se establecieron en una aldea llamada Herrenholz, la cabaña de Dios, que era parte de su gran propiedad. Estos moravos, que mantenían ciertos vínculos con los luteranos, desarrollaron una profunda relación espiritual con Dios y entre sí, para cumplir la orden de Cristo, de predicar el Evangelio en todas partes antes de su segunda venida. Enviaron miembros del movimiento como misioneros a lugares más difíciles como, ¿verdad? Como ser el Ártico, Sudáfrica, en épocas cuando esos lugares parecían ser realmente el fin del mundo. Ahora bien, por otra parte, los moravos enviaron 26 misioneros a Georgia, Estados Unidos, poco después de lo que se fundara, ¿verdad?, Estados Unidos ser colonia. Durante una tormenta en medio del Atlántico, y esto es interesante, permanecieron tranquilos. La misma tormenta atemorizó tremendamente a John Wesley, que también se hallaba a bordo. Wesley, el futuro fundador de la iglesia metodista, lo deben de conocer todos, era entonces un piadoso joven ministro de la iglesia de Inglaterra que estaba yendo como misionero a lo que más tarde sería los Estados Unidos. Wesley sintió un profundo interés por saber qué tenían los moravos que él no poseía. Después, ya en tierra, Spangenberg, su notable dirigente moravo, habló personalmente con el joven John Wesley y le preguntó: ¿conoce usted a Cristo? Le preguntó. Sé que Él es el Salvador del mundo, le contestó Wesley. Es verdad, reconoció Spangenberg, pero ¿sabe si lo ha salvado a usted? Y hoy todos predicamos a Cristo como Salvador, jóvenes. Y te hago la pregunta: ¿sabes si lo ha salvado a usted? Por lo menos yo sé que me ha salvado a mí. Esa pregunta debe de ser contestada en meditación con Dios. Wesley regresó de Norteamérica a Inglaterra 1, 2 o 3 años más tarde, decidido a saber más acerca del Jesús de los moravos. Mientras oraba pidiendo más luz, el 24 de mayo de 1738 asistió a una reunión anglicana en una capilla ubicada en la calle Aldersgate de Londres. Escuchó que alguien leía en voz alta el prefacio de Lutero a su comentario acerca de Romanos. Quiere decir que escuchó algo en cuanto a la justificación por la fe de la pluma del reformador que más había aprendido respecto al tema. Y dice: alrededor de las 9 menos cuarto, escribió Wesley más tarde en palabras que parecen, ¿verdad?, inmortales, mientras él, Lutero, describía el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se reconfortaba extrañamente, sentí que confiaba en Cristo solo en Él para mi salvación, y se me dio la seguridad de que Él había eliminado mis pecados, sí, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. En ese momento culminante, jóvenes, Wesley recordó lo que los cristianos habían recibido y oído, y en los maravillosos primeros días de la Reforma. Pero los resultados de su descubrimiento de Jesús como su propio Salvador personal corresponden, ¿verdad?, a esta etapa de la iglesia Filadelfia, que la vamos a estudiar un poco más adelante. Vamos allí a estudiar a Wesley. Queridos hermanos, si nosotros no vamos a la historia del cristianismo, nunca sabremos a la continuación del libro de los Hechos. Nosotros somos la continuación de la historia
historia que falta en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Si todos nosotros asumimos nuestra responsabilidad de buscar la continuidad del libro de los Hechos, hubiésemos mantenido esa hermosa historia de unidad e igualdad que nos revela la primera parte de nuestra historia, es decir, el libro de los Hechos. Es por esta razón que nuestras congregaciones hoy se encuentran desubicadas, confundidas, llenas de diversas creencias. Unos creen que Cristo viene y otros no. Cada denominación cree una teología diferente una de la otra. Y la peligrosidad de esto se está haciendo patente en estos últimos días, jóvenes. Y si la iglesia no despierta, seremos sorprendidos como Sardis. Y llegamos a la parte final de este extraordinario estudio. La iglesia de Sardis. No olvides compartir este video con tus familiares y amigos jóvenes. Bendícelos con esta enseñanza. Compartiendo este video te conviertes en un colaborador de la obra de Dios. Las promesas de vida para el vencedor. La iglesia de Sardis tenía algo, tal como también la iglesia de Éfeso había tenido algo. A pesar de las acusaciones en su contra, estas dos son las únicas de las 7 iglesias que tenían algo a su favor. Y son justamente estas las dos que recibieron las promesas de vida de manera específica. Éfeso recibió la promesa del árbol de la vida y Sardis recibió la promesa del libro de la vida. Ambas iglesias comparten el banquete celestial de manera simbólica. Éfeso recibió el derecho de comer del árbol de la vida. Sardis recibió vestiduras blancas, relacionado a la fiesta y celebración de la boda del Cordero. ¿Cuánto van para allá? Ahora bien, en la primera parte del versículo 5, Jesús inicia la descripción de las promesas al vencedor diciendo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, que los fieles hijos de Dios son sus vestiduras blancas de la época de Sardis. Serán parte de la gran multitud de redimidos, de la cual podemos leer más adelante en Apocalipsis. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los hijos salvos de Dios de todas las naciones y épocas de la historia humana compartirán finalmente las mismas simbólicas vestiduras blancas de reconciliación y santidad. Gocémonos y alegrémonos, demos gloria a Dios porque nos han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado y ya se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué representa el lino fino? Este lino fino, limpio y resplandeciente, representa las acciones justas de los santos. Todos los salvos habrán sido finalmente justificados por Dios y la sangre del Cordero. Y el versículo lo describe como los santos jóvenes. Acerca de los santos, la palabra de Dios resalta su fiel obediencia hacia sus 10 mandamientos, diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis 14:2. No 9 mandamientos, no 8, 10 mandamientos.
¿Qué representan entonces las vestiduras blancas? Bueno, las vestiduras blancas son un símbolo del cambio de la iniquidad, el pecado, por la justicia, es decir, por la obediencia. Y esto lo podemos ver en el libro del profeta Zacarías, que se describe este cambio de la siguiente manera. Y busquen a Zacarías 3 del 3 al 7 y veamos qué nos revela este texto. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante de ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él se le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Como podemos ver aquí, este es un texto muy revelador. Dios nos promete gobernar su casa. También nos promete un lugar en el reino. Pero para esto hay condiciones. Si anduviésemos por sus caminos, ¿verdad? Y guardáramos sus ordenanzas. Es decir, que si usted no cumple estas condiciones, le puedo decir que no se vista, que no va. Continuamos con las promesas hermosas que Dios tiene para sus hijos fieles. Podemos ver que la promesa al vencedor se amplía en el versículo 5 al decir Jesús, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y quiero decirles algo, queridos hermanos. Existe el riesgo de ser borrado del libro de la vida, pues la salvación ya vimos que es condicional. Ahora bien, el apóstol Pablo supo de la posibilidad de ser eliminado por abandonar el camino del Señor, diciendo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se lo consigue en 1 Corintios 9:27. Es por eso que existe la gran necesidad para cada hijo de Dios de perseverar hasta el fin, mis hermanos. Para ser salvo, no hay que abandonar la carrera o volver atrás a la mitad del camino. No hay que hacerlo, jóvenes. El pasaje muestra además que la época histórica correspondiente a la iglesia de Sardis es el periodo anterior al juicio. Pues en el mensaje a esta iglesia, el Señor Jesucristo no solo anuncia su cercano retorno, sino además la cercanía de su juicio. Es así como durante el periodo de Sardis, la época del juicio se aproxima. Aquel juicio durante el cual Cristo no borrará del libro de la vida los nombres de los vencedores que fueron vestidos simbólicamente con las vestiduras blancas. Esta verdad lleva la advertencia explícita que los nombres de todos aquellos que no llegan a ser vencedores y que no llegan a vestirse con las simbólicas vestiduras blancas serán borrados del libro de la vida. Y esto que voy a decir es necesario que toda la iglesia lo entienda con claridad, mis queridos hermanos. Todos los nombres de las criaturas de Dios están registradas en el libro de la vida, porque nadie fue creado para perdición. Todos los seres humanos fuimos creados para salvación. Y es por eso por lo que no se trata de ser inscrito en el libro de la vida, sino de no ser borrado de él. ¡Qué enorme diferencia! Ahora bien, la palabra de Dios enseña
que el fuego del infierno no fue preparado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Pero si el ser humano no se arrepiente de sus pecados y se une conscientemente a la conscientemente a la rebelión de la desobediencia y la transgresión del diablo, y no arregla sus cuentas con Dios y con el prójimo, entonces perderá lastimosamente y tendrá que ser castigado también en el infierno que fue preparado para el diablo y con sus ángeles, y su nombre va a ser borrado. Para el vencedor, su nombre no será borrado, pero sus pecados sí lo serán. Eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras con claridad. Dios dice: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Eso lo dicen en Éxodo 32, 33. Por otra parte, el libro de los Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Nuestro maravilloso, justo y misericordioso Dios nos recordará durante el juicio los pecados que fueron perdonados y por tanto borrados. Vea también el libro de Hebreos 8, Miquea y esas cosas. Algo tendrá que ser borrado definitivamente. Solo hay dos opciones: o nuestros pecados o nuestro nombre debe de ser borrado de los registros celestiales. La promesa al vencedor culmina con la última parte del versículo 5 al decir Jesús: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el juicio, o en el tribunal de Cristo, como también se conoce, como Pablo, ¿verdad?, lo dice, Jesucristo nos va a defender personalmente si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos reconciliado con Dios mediante su Hijo y hemos llegado a serle fiel. Ahora bien, Jesús prometió en Mateo 10, 32, 33 que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, pues yo también lo negaré delante de mi Padre. ¿Verdad? Así que, además, advirtió en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué gran honor y felicidad será si Jesucristo confesara nuestros nombres delante del Padre y delante de los ángeles. La pregunta ahora es: ¿cómo estoy yo y cómo está usted espiritualmente? Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de arrepentimiento, de reconciliarnos con Dios para ser salvos y podamos reinar con Él. Si nos mantenemos fieles, Cristo nos ha prometido un reino. Nos ha prometido que reinaremos sobre su casa y nos ha preparado un lugar especial en ese reino, jóvenes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con estas hermosas promesas damos por terminado este extraordinario estudio de la iglesia de Sardis, la quinta de las 7 iglesias del Apocalipsis. Espero en el Señor que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. No olviden compartir con sus amigos y familiares. Síganos en las redes sociales, Facebook, YouTube. A la campanita, se suscribe y no se pierda nuestro estudio, el rapto secreto, enseñanza bíblica o de hombres. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor y por tu misericordia y por esta oportunidad que tú nos has dado de poder compartir tu palabra, la enseñanza, Señor amado, que tú has enviado
Señor, te doy gracias por cada uno de nuestra audiencia, que tú, mi Dios, le abras el corazón, el entendimiento, que la palabra llegue al corazón de cada uno de ellos, Señor amado, y haga su trabajo, Señor, que no vuelve atrás vacía. Te doy gracias por este día, por este estudio, porque yo me he edificado bastante y espero en el Señor que todos ellos también se hayan edificado. Ese es el propósito, Señor, crecer en el conocimiento de Cristo. Toda la gloria y toda la honra te la doy a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.